versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Di conmigo, él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén y amén. Esta tarde quiero hablarte de ese tiempo de paz en medio de la tormenta. Jesús estaba muy tranquilo. Había paz en él en medio de la tormenta. Y mientras pensaba en esta palabra, me acordé de una adoración preciosa que lleva así como título: Paz en medio de la tormenta. Y dice algo así: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Verdaderamente, esa es la paz de Jesucristo. Esa es la paz que en medio de la tormenta podemos seguir manteniendo. Y hoy te voy a hablar de esta historia, porque sus discípulos recientemente se habían convertido en discípulos de Jesús. Si tú lees versículos más atrás, hombres y personas querían seguir a Jesús, y Jesús les dice, a uno le dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otro le dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Seguro que quieres seguirme? Estaba consiguiendo a sus discípulos. Y Jesús, un momento a otro, dice que se sube a la barca y sus discípulos se suben detrás de él. Y en medio del mar, en medio de la noche, viene la tormenta. Y la tormenta era fuerte. Dice que la tormenta, y aquí que se levantó y en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Las olas cubrían la barca, eso quiere decir que el agua entraba en la barca. Imagínate tú estar ahí en medio del mar y que venga una tormenta y la barca está que se da media vuelta porque las olas la hacen mover, el agua la hace más pesada. Pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos lo llaman: Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Sálvanos. Jesús se levanta muy tranquilamente y les dice: hombres de poca fe. Se levanta, reprende la tormenta y se calma. Y esta tarde quiero hablarte de esa paz en medio de la tormenta. Esa paz que quizás tú dices: yo no estoy quizás literalmente en el mar, pero estoy en una tormenta. Y yo creo que en este tiempo de pandemia muchos hemos estado o estamos en medio de la tormenta. Pero ¿cómo mantener la paz en medio de la tormenta? Y yo quiero que sepas que lo primero que tienes que tener claro es que Jesús está contigo en la barca. Eso es la primera cosa, primer punto que tienes que tener claro. Es que tú estás en medio de la tormenta, pero al lado está Jesús contigo. No tienes por qué temer. Pero pastor, eso no me basta. Jesús está conmigo, pero la tormenta sigue. Pues los discípulos estaban igual. Jesús estaba ahí, pero eso no les bastó. No les bastó porque la tormenta no cesaba. Y adicionalmente el maestro estaba ahí, pero estaba dormido. Ahora sí, se acabó. No nos basta eso, pastor. Pues bien, lo segundo que tienes que saber es que tú estás siguiendo a Jesús. Si tú te das cuenta, los primeros versículos dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
Y eso es lo que tú tienes que hacer, seguir a Jesús en medio de la tormenta. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú no dejas de congregarte, cuando tú sigues adorando y levantando tus manos cada mañana sin importar que se burlen de ti, sin importar que te digan, pero ¿para qué vas más a la iglesia? ¿No ves lo destruido, lo destruida que estás? Loco. Ahí, cuando tú sigues a Jesús, vas a encontrar la paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Pero pastor, yo sigo a Jesús y Jesús está conmigo, pero la tormenta sigue. La tormenta no cesa. Mira lo que dice acá en el versículo 24 y 25. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cuando las olas se levantan más grandes es cuando nosotros creemos que Jesús no está. Cuando las olas se levantan y ya casi que no podemos seguir avanzando. Y cuando hablo de olas, me estoy refiriendo a tu problema. Sí, a ese problema de escasez, a ese problema de enfermedad, a ese problema de división en tu hogar. Cuando las olas se levantan más fuertes, Él hace silencio. ¿Y por qué, pastor? Porque Él está probando tu fe. Recordemos que mi Jesús actuaba junto con los discípulos a medida de su fe. Cuando a los discípulos ya les faltaba fe, Jesús entraba en acción. Cuando estaba Jesús predicando en ese sermón del monte, o cuando estaba predicando a multitudes y venían los discípulos, Jesús, mándalos a descansar, porque ya no hay alimento y se van a morir de hambre. Y Jesús los pone en prueba su fe, pone en prueba su fe y les dice, pues denles ustedes de comer. Entonces ellos empiezan en su mente a poner a prueba su fe y dicen, Señor, bueno, se van y vuelven otra vez y le dicen, Señor, nosotros no podemos darle de comer, solo conseguimos estos peces, estos panes y no va a alcanzar para toda esta multitud. Ahí, cuando la fe del pueblo es probada, es cuando Jesús entra en acción. Nuestro Dios, nuestro Padre entra en acción a calmar la tempestad. Recuerda, si la ola está muy alta, Dios te está poniendo a prueba tu fe, porque Dios no quiere hombres con una fe pequeña. Dios quiere hombres con una fe puesta en el autor y consumador de la fe. Dios quiere un hombre y una mujer con una fe llena del Espíritu Santo, con una fe que nadie la pueda quebrantar. Por eso Pedro le falló a Jesús, por su poca fe, lo negó. Pero después de que su fe fue cimentada en el autor y consumador de la fe, dio su vida por Jesús. Así te digo, tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo aumentada. Entre más grandes las olas, recuerda, Jesús está durmiendo, pero Jesús no se ha olvidado de ti. Recuerda que entre más grandes las olas, Jesús está contigo y está probando tu fe. No temas, porque Jesús se va a levantar y va a calmar esa tempestad en el nombre de Jesús. No temas, porque Jesús está próximo a levantarse y te va a dar tu corona de gloria, tu corona de recompensa, porque has soportado la tentación y el día de la prueba. Dale un aplauso al Señor. Cuando Jesús duerme, cuando las olas se levantan, Jesús duerme, pero está contigo. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando. Ahora, quiero darte otro punto para tener paz en medio de la tormenta. No podemos permitir que esa tempestad, que esa prueba llegue a nuestro corazón. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Muchas veces nuestra fe es opacada por las olas. Sí, es opacada lastimosamente. No debemos permitir que esas olas lleguen a nuestro corazón. ¿Sabes? Nosotros hemos tenido que vivir momentos difíciles para tener y mantener este ministerio. Y ¿sabes? Hoy en día, este ministerio se mantiene por la fe.
por la fe. Si no fuera por la fe, si no fuera por todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios hace en medio de la prueba, esto no existiría, este ministerio no hubiera existido. Han habido palabras maldicientes en contra del ministerio. Han habido palabras hirientes en contra de nosotros, la pastora, mi vida, en contra de nuestros hijos. Hemos tenido que vivir tiempos difíciles, aún nuestra propia familia levantándose en contra de nosotros, viendo las puertas cerradas. Ahora con toda esta dificultad de esta pandemia, una prueba más, pero cuando las olas se levantan más fuertes, por eso es que tenemos la fe de que Jesús está con nosotros. Cuando las olas se levantan fuertes, creemos que Jesús está durmiendo porque está probando nuestra fe y creemos que Dios se va a levantar a pelear por nosotros. Yo creo que Jesús sabe muy bien lo que tú estás viviendo. ¿Sabes? Jesús sabe muy bien cuando tú te levantas y te golpean en esa puerta para cobrarte. Él lo sabe muy bien y te ha visto llorar y te ha visto derramar esas lágrimas de preocupación. Él ha estado ahí. Él ha estado ahí. Aunque tú digas yo no lo veo por ningún lado, Él ha estado ahí. Y Él ha estado probando tu fe, Él ha estado aumentando tu fe. Y muchas veces permitimos que las olas entren a nuestro corazón, como le pasó a estos hombres. Y Jesús no se pueda mover porque Él se mueve por la fe. Cuando hay fe, Jesús empieza a moverse. Por eso te digo y te doy mi testimonio. El estar en pie hoy aquí es un milagro de Dios. Y es por la fe que sigo predicando. Y es por la fe que te sigo diciendo Jesús va a hacer algo poderoso en este ministerio. Y es por la fe que te sigo diciendo este lugar quedará pequeño, porque Dios traerá gente del norte, del sur, del oriente. ¿Y cómo, pastor, usted dice eso si estamos en una pandemia donde ni creo que las iglesias se puedan abrir? Es que yo no vivo por lo que veo en las noticias. Yo vivo por la palabra de Dios. Yo vivo por lo que Dios me dice. Yo vivo por lo que Él me ha prometido. Y Él lo prometió y Él lo cumplirá. Y lo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá. No mires ni llenes más tu corazón por las tormentas ni las olas. Llena tu corazón con las promesas de Dios. Eso va a hacer que tengas paz en medio de la tormenta. Amén. Dale un aplauso al Señor. Paz en medio de la tormenta. Así que a partir de hoy te vas a alegrar. Pastor, pero ¿cómo me voy a alegrar? Me van a golpear, a cobrarme. El diagnóstico sigue siendo malo. Mis hijos siguen estando en rebeldía. Pues yo te digo, eso es solamente lo que tú estás viendo. Yo te digo, alégrate porque Jesús está contigo en medio de la tormenta. Si Jesús no se ha bajado de la barca, es porque algo poderoso está a punto de suceder en tu vida, en tus hijos, en tus finanzas. Si tú estás aquí, te aseguro Jesús está ahí contigo. Si tú estás aquí es porque tienes la certeza y tienes la fe, tienes la esperanza de que Jesús está todavía en la barca. Y si Jesús está en la barca, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Yo te digo, Dios va a calmar la tempestad. Pruébalo. Así como lo hicimos hace un momento en nuestros diezmos y ofrendas. Si tú tienes que probarlo con tus diezmos y ofrendas, hazlo. Si tú quieres ver esa libertad financiera, tienes que tomar acción y empezar a obedecer a Dios. Si tú quieres la libertad de tus hijos, tienes que empezar a levantarte en fe y orar por ellos. Un milagro financiero requiere un acto financiero. Un milagro en la salud requiere un acto de fe. Un milagro de liberación requiere a alguien que se levante con poder e interceda por esa persona o por ti mismo. Pero todo requiere un acto de fe. ¿Te vas a quedar llorando en medio de la tormenta como estos hombres? ¿O te vas a levantar creyendo que aunque Jesús te está durmiendo tranquilamente, es porque todo está bien? Es porque vienen cosas mejores. Es porque esa tormenta no va a voltear tu barca, no va a cambiar el rumbo
de tu destino, que es la luz de Cristo, que es las bendiciones, que es la tierra prometida. Dios, lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie esta tarde, por favor. Paz en medio de la tormenta, fe y esperanza. Si la podemos descargar mientras tanto, por favor. Vamos a tener paz en medio de la tormenta. Divisar y paz en medio de la tormenta. Yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas. Cuando lloras por las veces que intentaste Dios está aquí, los tiene en sus manos. Él no y nos va a tratas de olvidar las lágrimas pero tienes que saber que lloraste. Él no te ha dejado. Él está ahí. Solo tienes pena y tristeza, Él está ahí. el futuro incierto espera. Él está ahí. Quiero que escuches esta canción. No tienes que cantarla, pero escúchala. Es Jesús hablándote esta tarde. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Va a venir esta tarde una unción de paz. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu pecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda
tormenta. Puedes tener descanso. Y esta tarde yo oro para que tengas descanso, paz en medio de la tormenta. A partir de hoy, cuando se levanten las olas, vas a entender, te vas a acordar de esta palabra y vas a entender que Jesús está contigo, que Jesús está descansando, porque para Él esa ola no significa nada. Para Él esa ola es pequeña y tú tienes que entender que tienes al lado al poderoso de Israel, al león de la tribu de Judá, al que ruge por ti. Él no descansa, Él está contigo en esa barca y vas a llegar a la tierra prometida. Tú vas a llegar a esas tierras donde fluye leche y miel. Dios te abrirá las puertas, Dios te abrirá su buen tesoro. En el nombre de Jesús declaro sobre tu vida paz en medio de la tormenta. Declaro sobre tu pareja paz en medio de la tormenta. Declaro sobre tus hijos paz en medio de la tormenta. Declaro sobre tus padres paz en medio de la tormenta. Declaro sobre tu hogar paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús, paz en medio de la tormenta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes darle un aplauso al Señor.